Capítulo 1338, Batalla de asedio defensivo. Después de que la lluvia de Fénix se fue, 9 dragones emperador volvieron a tomar el vino silenciosamente de su copa. Martial Dragón, el hombre corpulento que exudaba aura escalofriante detrás del emperador de 9 dragones, preguntó en voz baja: Pavilion Master, ¿debería aprovechar esta oportunidad para enviar a algunas personas para destruir la residencia de Zero Wing en Lake Earth City? La búsqueda está a punto de comenzar. No hay necesidad de desperdiciar la mano de obra. En cualquier caso, es solo cuestión de tiempo antes de que Zero Ala se derrumbe, respondió 9 dragones emperador, sonriendo débilmente mientras veía la figura de partida de Phoenix Rain. Con tantos monstruos asaltando la ciudad de Stone Forest, ni siquiera estaba seguro de que la fuerza total del pabellón Dragón Fénix podría proteger a la ciudad, y mucho menos Zero Wing. Sin Stone Forest Town, Zero Wing no podría ayudar a Phoenix a lluvia. Mientras tanto, parado en otra esquina del salón, Phoenix Rain esperó un tiempo antes de contactar a Xifeng. Phoenix Pavilion Master, ¿a qué le debo este placer? Xifeng preguntó. No pudo evitar burlarse de Phoenix Rain cuando vio la ansiosa expresión de la mujer. Debido a la repentina llamada de Phoenix Rain, se había visto obligado a terminar la reunión temprano y encontrar una sala de recepción para quitar su disfraz de llama negra. Solo entonces aceptó la llamada. ¿Realmente tienes que preguntar? Phoenix Rain puso los ojos en blanco. Llegando directamente al grano, replicó: ¿Quién no sabe sobre la situación de Stone Forest Town en este momento? Aunque no puedo suministrar ninguna mano de obra, puedo prestarte algunas armas de guerra. ¿Armas de guerra? Xifeng no había esperado que Phoenix Rain fuera tan generoso. Todos los grandes gremios trataron armas de guerra como el tesoro invaluable. Ni siquiera pensarían en usar estos elementos si pudieran evitarlo, mucho menos prestarlos a otra persona. Solo ponen estos elementos para usar durante los momentos cruciales. Olvidemos de las armas. ¿Cuántos cristales mágicos tienes a mano? ¿No necesitas las armas? Phoenix Rain estaba ligeramente sorprendida. No podía entender lo que Xifeng estaba pensando. Las armas de guerra podrían ser una gracia salvadora durante un asedio de monstruos, pero basado en la reacción de Xifeng, era obvio que no estaba interesado. Ya he gastado la mayoría de los cristales mágicos que tomé prestado de Zero Ala. En este momento, solo tengo alrededor de 50,000 más o menos. Si los necesita, puedo hacer que Blue los envíe de inmediato. Pero eso es todo lo que tengo. ¿50.000? Después de reflexionar por un breve momento, Xifeng dijo: eso debería ser suficiente. Gracias por la ayuda, Phoenix Pavilion Master. Con respecto a los 300,000 cristales mágicos que has tomado, cancelaremos el interés. Phoenix Rain había querido responder, pero tan pronto como Xifeng terminó de hablar, desconectó la llamada. Blue Phoenix se acercó y preguntó: Big Sis Rain, ¿cómo fue? ¿Debo enviar a algunas personas a recuperar los cañones de gnomo del almacén del gremio? No. Simplemente tome 50,000 cristales mágicos para Stone Forest Town, dijo Phoenix Rain, agitando su mano. ¿No? Blue Phoenix se sorprendió. Estamos hablando de herramientas de guerra. Definitivamente pueden ayudar a defender la ciudad. ¿El Ala Cero es realmente tan segura de proteger la ciudad del bosque de piedra contra tantos monstruos? Dudo que Zero Ala se engañe con Stone Forest Town, dijo Phoenix Rain, incierto. Esperemos que Zero Wing pueda defenderlo. Como medida preventiva, lleve los cañones gnomo y las municiones especiales con usted. Zero Wing estaba enfrentando a más de 500,000 monstruos, e incluso el más débil entre esos monstruos era una élite de nivel 60. Incluso el pabellón Dragon Phoenix no podría garantizar la seguridad de la ciudad. Le resultó realmente difícil creer que todo el ala cero necesaria fuera algunos cristales mágicos. Comprendido. Blue Phoenix asintió antes de salir del salón. Una horda de bestias malvadas había rodeado la ciudad del bosque de piedra. Mirando a estos monstruos, los miembros de Zero Ala estacionados en la cima de las murallas de la ciudad sintieron que sus rodillas se debilitaron. Los jugadores que habían venido a ver la batalla estaban tan sorprendidos.
Hubo una gran discrepancia entre la información que habían recibido y lo que había antes que ellos. Si bien los informes habían declarado que los monstruos más débiles dentro del ejército monstruo eran las élites de nivel 60 eran ciertas, estas élites de nivel 60 no constituían la mayoría del ejército. Ni siquiera eran una cuarta parte de las fuerzas del enemigo. Más bien, la mayoría de los monstruos en el ejército eran más de 60 élites especiales de nivel 60. Incluso desde lejos, uno podría encontrar fácilmente un jefe de 60 más de 60 de cada 10 monstruos. Tal bestia podría servir como jefe de fiesta en la mazmorra. En cuanto al número de señores de nivel 2 en el ejército, eso fue aún más aterrador. El enemigo también tenía grandes y grandes señores del tamaño de una colina. Se acabó. Stone Forest Town está más allá de la salvación ahora. Incluso desde aquí, puedo contar más de 200 grandes señores. Los grandes señores no son nada. Pueden ser derrotados. Deberías preocuparte por los niveles más de 65 grandes lords y los monstruos míticos. Estoy bastante seguro de que esos monstruos pueden destruir la ciudad de Stone Forest sin ayuda. ¿Cómo existe un ejército monstruo tan poderoso? Incluso si cada jugador de la ciudad se une a la pelea, no podemos detener a estos monstruos. Al ver las fuerzas del enemigo, algunos jugadores que tenían la intención de quedarse para ver la guerra descartaron la noción. Con una brecha tan masiva en la fuerza, esto ya no era una guerra. Simplemente sería una matanza unilateral. Si no se fueran ahora, ni siquiera tendrían la oportunidad de huir una vez que comenzó la batalla. Ja ja ja. El ejército de Wave abandonado es realmente impresionante. Incluso si Zero Wing envía a cada miembro, su lucha será inútil. El entierro singular estaba eufórico mientras veía la transmisión en vivo que un subordinado había enviado desde el pueblo de Stone Forest. Con tal poder, podrían proceder a tomar el control de las ciudades de la Alianza Star una vez que terminaran con Stone Forest Town. Después de eso, el entierro del cielo no tendría ninguna competencia en el reino Estrella Luna. Líder del gremio, acabo de recibir noticias de que Zero Wing no está tomando ninguna medida contra el ejército monstruo. Los miembros de élite que ya estaban en la ciudad son los únicos estacionados allí. Solo hay 40,000 jugadores, informó la grabación subordinada de la transmisión en vivo. Luego cambió el ángulo de la cámara hacia el interior de Stone Forest Town. Los miembros de Zero Wing llenaron las murallas Atem Stone Forest Town. Sin embargo, no había muchos. No importa cómo uno lo mirara, ni siquiera tenían casi 100,000 jugadores. ¿Se están dando por vencidos? El entierro singular rugió de risa cuando vio esto. ¡Qué lástima! Tenía la esperanza de aprovechar esta oportunidad para dar un golpe a Zero Ala. Como se esperaba, la decisión de Black Flame es audaz. No es de extrañar cómo desarrolló Zero Ala para su gloria actual. Si fuera por él, defendería su ciudad con todo lo que tenía. Sin embargo, desde un punto de vista lógico, renunciar a la ciudad fue la mejor decisión. De lo contrario, el gremio sufriría pérdidas adicionales mientras alcanzaba el mismo resultado. Mientras tanto, los jugadores de Stone Forest se dieron cuenta de que Zero Ala tenía la intención de renunciar a la ciudad. Nadie se atrevió a demorarse mientras usaban sus pergaminos de regreso para huir. ¡Qué aburrido! Entonces Zero Wing ni siquiera tiene el coraje de pelear. Wave abandonada hizo clic en su lengua cuando vio la falta de reacción en Stone Forest Town. Realmente había querido ver la lucha final de Zero Wing. Como ese es el caso, terminemos esto. Después de lo cual, la ola abandonada giró su mano hacia adelante. Inmediatamente, el ejército de bestia malvada que rodea el pueblo de Stone Forest comenzó su asalto a medida que avanzaban hacia la ciudad. Al ver el enfoque del ejército de bestia Evil, los miembros de Zero Ala en las murallas se pusieron nerviosas. Con solo 40,000 jugadores de élite, ¿cómo se suponía que se enfrentarían a un ejército de 500,000 monstruos? Sin embargo, justo cuando el Evil Beast Army estaba a 3,000 yardas de las paredes de Stone Forest Town, una balista en miniatura tras otra apareció en las murallas, 3 jugadores que controlaban cada arma. En la cima de la torre mágica,
Xifeng sonrió mientras miraba las defensas de Stone Forest Town. Después de lo cual, ordenó, patemos sus traseros. Capítulo 1339. Matar al ejército monstruo. Un mar de bestias malvadas rodeó el pueblo del bosque de piedra. El ejército monstruo se extendió hasta donde los ojos podían ver. Mientras tanto, los miembros del Entierro del Cielo, que se esconden en Stone Forest Town, secretamente transmitieron el asedio. Esto permitió a los jugadores en todo el reino de la Luna Estrella ver la batalla en tiempo real. Hay tantos monstruos. Esta es la primera vez que veo tantos en un solo lugar. ¿Puede Zero Ala realmente enfrentar a estos monstruos con tan pocas personas? Por lo que parece, Zero Ala debería renunciar a Stone Forest Town. Después de todo, estos monstruos son simplemente demasiado fuertes. Las ciudades de los gremios no tienen forma de defenderse de tal horda en esta etapa del juego. Los jugadores que compraron casas en la ciudad y solicitaron membresía en la arena de batalla no tienen suerte. Zero Wing solo va a sacrificar una ciudad tan grande, ¿ni siquiera van a intentar defenderlo? Si ese es el caso, ¿quién sería lo suficientemente tonto como para invertir en sus ciudades en el futuro? Tienes un punto. En cualquier caso, no compraré una casa en las ciudades de Zero Wing en el futuro. El gremio es demasiado poco confiable. La espectacular vista del ejército monstruo conmocionó a los jugadores que miraban la corriente en vivo. Al mismo tiempo, expresaron su descontento sobre la decisión de Zero Wing de renunciar a Stone Forest Town. A pesar de ser el gremio número 1 del Reino Estrella del Reino, Zero Wing ni siquiera fue lo suficientemente valiente como para enfrentar al ejército monstruo. Los jugadores que habían querido unirse a Zero Ala comenzaron a dudar. Algunos miembros de Zero Ala incluso comenzaron a retirarse del gremio. ¿Pensaste que puedes reducir tus pérdidas simplemente renunciando a Stone Forest Town? El entierro singular se burló mientras leía las recientes publicaciones del foro. Quiero ver cuánto tiempo pueden soportar. La determinación de Zero Wing había puesto una llave en sus planes. Sin embargo, si subió la transmisión en vivo de la batalla de asedio a los foros, podría forzar a Zero Ala a tomar una decisión. O Zero Wing decidió conservar su fuerza y renunciar a Stone Forest Town, o trataría de defender la ciudad con todo su poder a costa de reducir la fuerza general del gremio. Si bien la opción anterior era una buena opción, también dañaría la reputación cuidadosamente construida del gremio. Lo más probable es que los resultados detengan el desarrollo del gremio durante algún tiempo. Si Zero Wing quería continuar desarrollándose, su única opción era proteger a Stone Forest Town con todo lo que tenía. No esperaba que Zero Wing movilice a todos sus miembros para proteger la ciudad. Sería suficiente si el gremio moviera una parte de sus miembros en Wither River City. En ese momento, Zero Wing perdería tanto Stone Forest Town como su establo. Si eso sucediera, el Entierro del Cielo tomaría el lugar de Zero Wing como el gremio número 1 del Reino de la Luna de Estrellas. Justo cuando los jugadores discutieron la transmisión en vivo en los foros, el Evil Beast Army comenzó su asalto. La tierra tembló cuando los monstruos pulularon hacia Stone Forest Town. Los jugadores que miraban quedaron atónitos. Finalmente entendieron lo que realmente eran las tácticas de Zerg. Con tantos monstruos, incluso las torretas de defensa de Stone Forest Town y las torres mágicas eran defensas completamente inadecuadas. No era de extrañar porque Zero Wing había renunciado a Stone Forest Town. El gremio podría haber esperado este resultado. ¿Qué están sacando los miembros de Zero Wing? ¿No son esos balistas en miniatura? Parece que el gremio se preparó. ¿Y qué si están preparados? Las torretas de defensa y las torres mágicas ni siquiera pueden frenar el ejército monstruo. ¿Qué podrían hacer algunas balistas en miniatura? Cuando el ejército monstruo estaba a menos de 3,000 yardas de la ciudad de Stone Forest, algunos de los espectadores notaron que varias balistas en miniatura surgieron sobre las murallas y no pudieron evitar reír. Aunque las balistas en miniatura eran fáciles de mover, su poder era deficiente en el mejor de los casos. Además, su AOE no era tan grande como las torretas de defensa. Las balistas en miniatura podrían ser útiles contra los jugadores,
pero contra tantos monstruos de alto HP, fueron simplemente una broma. Sin embargo, antes de que estas personas pudieran terminar sus palabras, ocurrió algo más en las murallas que sorprendieron a los jugadores de observación. Había casi 20 balistas en miniatura en cada pared. Con las 4 paredes, Zero Wing tenía casi 80 balistas en miniatura que protegen el pueblo del bosque de piedra. ¿Cómo es esto posible? Esas son balistas en miniatura de las que estamos hablando. La gran cantidad de balistas en miniatura estupefitaba a los espectadores. Los diversos grandes gremios que miraban el río en vivo estaban particularmente conmocionados. Es posible que los jugadores comunes no entiendan cuán preciosas armas de guerra como las balistas en miniatura, pero las principales potencias entendieron bien su importancia. Aunque la balista en miniatura no podía rivalizar con la potencia de fuego del cañón Gnome, no fue fácil de obtener. Ni siquiera los superfemios podían recolectar casi 80 balistas en miniatura, pero Zero Wing tenía. Antes de que todos pudieran recuperarse de su conmoción, los miembros de Zero Wing comenzaron a cargar las balistas con flechas de 2 metros de largo. Las runas carmesí bailaron en los ejes de estas flechas. Era obvio que estas no eran flechas que podía comprar a los comerciantes de NPC. Después de lo cual, las explosiones llenaron el aire alrededor de Stone Forest Town. En el momento siguiente, las flechas en llamas volaron desde las murallas de la ciudad, lloviendo sobre el ejército de bestias malvadas que se acercaban. ¡Bum! 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 Anillos de fuego estallaron entre las tropas monstruosas cuando las flechas golpearon, cada uno cubriendo un radio de 15 yardas. Los ataques de las balistas en miniatura no fueron menos devastadores que las torretas de defensa. Las explosiones retrocedieron a las bestias malvadas en la línea del frente cuando recibieron grandes heridas. Las bestias malvadas clasificadas de élite habían perdido más de un tercio de sus HP. Después de la primera volea de flechas, las torretas de defensa y las torres mágicas también lanzaron sus ataques. Cuando las torres mágicas atacaron, las vigas de 7 colores que dispararon golpearon el corazón del ejército monstruo. El ataque, que podría rivalizar con los hechizos de destrucción a gran escala de nivel 4, mató instantáneamente a todos los monstruos debajo de Lord Rank. Cuando 3 vigas de 7 colores cortaron el ejército de bestias malvadas, más de 8,000 bestias malvadas murieron al instante, desgarrando grandes agujeros en la formación enemiga. Debido al tiempo de reutilización corto de las balistas en miniatura, otra volea de flechas explosivas llovió en las bestias malvadas tan pronto como las torretas de defensa y las torres mágicas terminaron sus ataques. Antes de que el ejército hubiera alcanzado 2,500 yardas de Stone Forest Town, más de 30,000 bestias malvadas habían muerto. Las aterradoras defensas de Stone Forest Town estupefitaban a los jugadores espectadores. Esto es una locura. ¿Estas son las defensas de Stone Forest Town? Zero Wing es increíble, tienen tantas balistas en miniatura. Si no fuera por los números y la fuerza de estos monstruos, el gremio podría aniquilar a los monstruos incluso antes de llegar a las paredes. ¿Cómo es esto posible? ¿Por qué Zero Wing tiene tantas balistas en miniatura? El entierro singular se puso los puños mientras miraba la transmisión en vivo. Sin embargo, aunque estaba muy sorprendido y confundido, rápidamente se recuperó cuando se burló y dijo, aunque no esperaba una tarjeta de triunfo, ¿y qué? Este ejército no es como el último que enfrentaste. Mientras que las balistas en miniatura habían reclamado muchas de las bestias malvadas debajo del rango de Lord, esta guerra sería tan buena como una vez que los monstruos llegaran a los balistas. Interesante. Y aquí pensé que te habías dado por vencido. Veamos cómo lidias con esto. Wave abandonado, que estaba parado en la parte trasera del ejército de la bestia malvada como un cobarde, se burló. Luego agitó su mano e inmediatamente, otra gran ola cargó hacia adelante. Esta vez, sin embargo, había muchas menos bestias malvadas en el cargo. Sin embargo, estos fueron monstruos de mayor calidad, con la mayoría siendo rango de jefe y superior. Incluso los grandes lords se habían unido en el cargo. Estos monstruos eran demasiado grandes para haber participado en el cargo inicial,
pero ahora que menos de sus compañeros ocupaban el campo, los grandes lores podían esquivar fácilmente los ataques de las defensas estáticas de la ciudad. A medida que estos jefes se clasifican y sobre las bestias malvadas se acercaron a la ciudad del bosque de piedra. Antes de que alguien se diera cuenta, 2 cañones de maná habían aparecido sobre una de las torres mágicas de Stone Forest Town. Más grande que el cañón de pulso de maná básico, estas 2 armas no eran otra que los cañones de pulso de maná intermedio que Xifeng había obtenido del Arca Caída. Apunte a las áreas más densas del ejército monstruo. ¡Fuego! ¿Qué es esto? ¿Una barrera mágica? Los miembros de Zero Wing, que se habían preparado para una ardua batalla, se confundieron cuando vieron que el Evil Beast Army se detuvo. Ni siquiera los 5 malvados dragones de la tierra pudieron moverse una pulgada más cerca de la ciudad. «Estamos listos, estamos esperando tu comando», dijo Blackie, sonriendo. «Aunque es un poco innovador usarlos aquí, ya es hora de que le mostremos a nuestro enemigo que no son los únicos con las fuerzas de nivel 4. Xifeng ordenó, convoca a las bestias divinas, ya es hora de que refresquemos su memoria. Después de la orden de Xifeng, 3 matrices masivas de Golden Magic aparecieron sobre la residencia de Zero Wing, cada matriz envuelve casi la mitad de la ciudad. Inmediatamente, 3 dragones dorados que tenían más de 100 metros de altura emergieron de estas matrices mágicas. Los dragones divinos se cernían en el cielo mientras aletaban sus enormes alas. Liberaron rugidos ensordecedores que resonaron en toda la ciudad de Stone Forest y sus alrededores mientras daban a todas las formas de vida como los reyes. Después de lo cual, la energía de la barrera mágica drenó. Al mismo tiempo, Xifeng reponía esa energía. A la velocidad a la que vertió cristales mágicos en la matriz, no se atrevió a usar los cañones de pulso de maná intermedio nuevamente. El intenso slugfest estupefitaba a todos los espectadores. Mientras que las bestias malvadas asaltaron la barrera de Stone Forest Town e ignoraron los ataques de su enemigo, este último arrojó todo lo que tenía en las malvadas bestias. Bajo el feroz asalto de Zero Wind, el ejército continuó perdiendo monstruos. Las 500,000 iniciales disminuyeron a 400,000 y luego a 200,000. Incluso 2 de los 5 malvados dragones de la tierra habían muerto. Cuando el ejército de la bestia malvada tenía menos de 100,000 monstruos restantes, la barrera mágica de Stone Forest Town se rompió bajo 3 restantes malvados dragones de la tierra, la energía malvada de la energía. No se había atrevido a arriesgar a sus malvados demonios mientras la barrera mágica había estado en su lugar, cada uno era demasiado precioso. Solo podían ser creados a partir de los cadáveres de jugadores poderosos. Nutrirlos fue aún más difícil. Además, tenían HP mucho más bajo que sus homólogos de bestia malvada. Incluso el Gran Señor clasificó los demonios malvados probablemente morirían si recibieran un ataque de los cañones de pulso de maná intermedio. Sin embargo, la situación había cambiado. Sin la barrera mágica, los demonios malvados podrían esconderse fácilmente en la multitud de jugadores e infiltrarse en la ciudad. Debido a su pequeña estatura y alta velocidad de reacción, Feroala no los atacaría casualmente con sus armas de guerra AOE. Sin este problema, matar a los miembros de Feroala en Stone Forest Town sería un pedazo de pastel. Después de la orden de Wave abandonada, los demonios malvados altamente inteligentes dejaron las imágenes después de la ciudad hacia Stone Forest. En realidad, no costaba tanto movilizar a estos aventureros de la APN como había asumido. En el pasado, cada aventurero adicional de NPC tenía 100 reputación de la ciudad. Sin embargo, después de pensar en el asunto, Xifeng encontró la situación razonable. Después de todo, las ciudades de Shadow habían sido de nivel 4, niveles más de 100 monstruos. Naturalmente, ese gremio se había visto obligado a enviar aventureros más poderosos de NPC. Como resultado, habían costado más. Movilicemos a 1,000 NPC. Xifeng luego eligió movilizar el número máximo de NPC.
Sin embargo, ahora, un gran señor clasificó al mal demonio en realidad fue asesinado casi al instante. En este momento, Aqua Rose no era la única persona sorprendida por esta situación. Incluso el entierro singular y la ola abandonada, que observaban la transmisión en vivo de la batalla, estaban estupefactos, sus ojos casi cayeron de sus cuencas. Nadie tenía un entendimiento más claro que cuán poderoso era un gran señor clasificado malvado demonio. Sin embargo, tal existencia fue asesinada al instante, tan reprimida que ni siquiera tenía el poder de tomar represalias. Antes de que alguien se diera cuenta de lo que estaba sucediendo, un grupo de NPC apareció de repente detrás del malvado ejército demonio. A diferencia de los guardias NPC de la ciudad, estos NPC usaban todo tipo de vestimenta. Las clases que poseían también eran diversas. Lo único que estos NPC tenían en común entre sí era que cada uno de ellos lucía el emblema de los aventureros. Además, estos NPC fueron todos los niveles 70, e incluso el más débil entre ellos era el nivel 2. Entre estos NPC, incluso había 10 NPC de Tier 3. Mientras tanto, los miembros de Zero Wing también se quedaron flojos en esta escena, incapaz de comprender lo que acababa de suceder. Cuando todos se volvieron para mirar el agujero en la pared, podían distinguir débilmente a un hombre musculoso con túnicas negras de pie ante la bandera del gremio. Con ambas manos, el hombre agarró una gran espada roja que fue apuñalada en el suelo delante de él. Incluso cuando solo miran a este hombre desde lejos, todos podían sentir claramente que sus almas se estremecían de miedo. Este hombre no era otro que Gilbert, el héroe Xifeng había convocado. Mientras tanto, parado dentro de una de las torres mágicas de Stone Forest Town, Xifeng estaba observando silenciosamente la imagen que se muestra en la masiva bola de cristal delante de él. «¿Finalmente te he encontrado, un enviado de Dios malvado?», Xifeng murmuró, sus labios se enroscaban mientras miraba la imagen de la ola abandonada vendada. «No. La energía malvada que lo rodea es demasiado delgada. Un enviado de Dios malvado ha recibido la bendición del Dios malvado. Incluso si usaba un tesoro para suprimir la energía malvada, no debería ser tan delgado. ¿Quizás un apóstol de Dios malvado desarrollado por un enviado? Olvídalo. Vamos a echar un vistazo». Diciendo eso, Xifeng se encerró en las coordenadas y usó el movimiento espacial. De repente, desapareció de la parte superior de la torre mágica. Capítulo 1348. Aparece la llama negra con la muerte de las malvadas bestias y demonios malvados de niveles. La guerra en Stone Forest Town entró gradualmente en su etapa final. Anteriormente, las diversas potencias importantes del reino Star Luna habían celebrado esta guerra repentina, pero sus expresiones se habían vuelto solemne. El miedo a Zero Ala llenó sus corazones. Un ejército de más de 500,000 monstruos de alto nivel y de alto rango. ¿Quién en el reino de la luna estelar podría detener una fuerza tan poderosa? Zero Wing había hecho exactamente eso. Además, Zero Wing había mostrado una fuerza horrible. Además del ejército NPC de nivel 3, los cañones de pulso de maná intermedio y las balistas en miniatura eran más que suficientes para desanimar las principales potencias del reino. Si estas armas estuvieran dirigidas a sus ciudades del gremio, las consecuencias serían graves. Antes de esta batalla, las principales potencias solo se habían sentido un poco amenazadas por el número de expertos y artículos de alta calidad de Zero Wing. Sin embargo, esos aspectos no podían amenazar su alma. Si es peor, lucharían en una guerra de desgaste, compitiendo con riqueza y recursos. Pero las cosas habían cambiado. Zero Wing ya había revelado que tenía el poder de destruir cualquier base de Gran Guild en el reino de la luna estelar. Una batalla de desgaste no fue necesaria. Zero Wing podría simplemente paralizar a sus gremios. Zero Wing, ¿cuánta fuerza has escondido? El entierro singular se sintió como si hubiera envejecido varios años mientras miraba la corriente en vivo, especialmente cuando el héroe Gilbert había aparecido en los momentos finales de la guerra. El entierro singular admitió que el desarrollo del entierro del cielo fue bastante rápido. Sin embargo, en comparación con el ala cero.
La diferencia entre ellos era como el cielo y la tierra. Ahora, lo único que vale la pena celebrar era que el entierro del cielo había obtenido acceso a la ciudad de cada noche antes del otro gremio. También estaba el hecho de que la ola abandonada podría continuar creando ejércitos monstruosos. Solo que ahora habían revelado la amenaza de las malvadas bestias y los demonios malvados, la ola abandonada no podría continuar desarrollándose en la región de la ciudad de estrellas. Mientras tanto, al otro lado de la calle de la residencia de Zero Wing en White River City, Ghost Shadow y Daybreak Fog exploraron el edificio de sus asientos en la habitación del quinto piso de un restaurante. Mientras los dos observaban la residencia de Zero Wing, llevaban expresiones indefensas. El plan original había involucrado a la Legión Ghost Shadow y la Tercera Legión trabajando juntos para asaltar la residencia de Zero Wing, haciendo lo que sea necesario para destruir el establo del gremio. Sin embargo, debido a la guerra en Stone Forest Town, los miembros de Zero Ala que habían estado moliendo monstruos y asaltar mazmorras habían regresado a la residencia. Como resultado, el edificio estaba protegido por más de 3 veces los miembros que esperaban. Por lo tanto, solo podían observar el edificio, esperando que estos miembros del gremio se fueran a la ciudad de Stone Forest. Sin embargo, desde que comenzó la guerra, el número de jugadores en la residencia había aumentado en lugar de disminuir. Además, ahora que la victoria estaba a la vista para Zero Ala, más jugadores habían presentado al gremio para postularse. Entre ellos había muchos equipos de aventureros famosos que tanto Ghost Shadow como Daybreak Fog reconocieron. Mientras tanto, en el desierto a las afueras de la ciudad del bosque de Stone, la ola abandonada y la sangre de la llama rápidamente se abrieron paso hacia el bosque del alma muerta sobre sus monturas. Brother Wave, ¿estás diciendo que califico para unirme al templo del dios malvado? Flam Blood preguntó con entusiasmo, sus ojos prácticamente brillaban mientras miraba la ola abandonada. Por supuesto. Aunque es muy difícil para los jugadores unirse al templo del dios malvado, y hay muy pocos perdidos disponibles, Beast Emperor ha declarado que los jugadores con suficiente fuerza y un poderoso patrocinador tendrán la oportunidad de unirse. Sin embargo, la decisión final se basa en las manos del emperador de la bestia. Solo queda unos pocos espacios. Afortunadamente, dado que eres uno de los niveles superiores del entierro del cielo, deberías tener una alta probabilidad de obtener una de esas ranuras, dijo la Wave Abandon Wave, asintiendo. Me niego a creer que no podemos derribar Zero Ala si trabajamos juntos una vez que se convierten en un apóstol de Dios malvado también. Entonces tendré que agradecerles por recomendarme, hermano Wave. Mientras me convierta en un apóstol de Dios malvado, el líder del gremio no dudará en brindarnos su pleno apoyo. Incluso podríamos derribar el reino del dragón negro, mucho menos reino de la luna estelar, dijo Flam Blood con entusiasmo. Antes de esto, no había estado particularmente interesado en convertirse en un apóstol de Dios malvado y unirse a las fuerzas oscuras. Después de todo, el costo de hacerlo fue alto. Unirse a las fuerzas oscuras significaba unirse al enemigo de la humanidad. En adelante, no sería tan fácil ingresar a una ciudad de NPC. También abandonaría el estilo de vida que los jugadores ordinarios disfrutaron. Además, si los diversos grandes gremios lo descubrieran, lo cazarían hasta los fines del dominio de Dios. Si muriera, las consecuencias también serían inimaginablemente graves. Si fuera atrapado, el resultado sería peor. Su única opción sería eliminar su cuenta y comenzar de nuevo. Sin embargo, después de entrar en contacto con una ola abandonada y presenciar el poder de un apóstol de Dios malvado, había comenzado a reconsiderar su posición. Incluso podría ayudarlo a alcanzar alturas que anteriormente estaban fuera de su alcance. Desafortunadamente, Wave Abandonado había rechazado táctilmente su solicitud anterior de unirse al templo del dios malvado. No había esperado que el hombre cambiara de opinión. Relajarse. Ahora tengo una clara comprensión de los cimientos del entierro del cielo. Además, acabo de recibir un mensaje de Beast Emperor que solicitó conocerte, afirmando que ha enviado un subordinado para buscarte, dijo la Wave Abandoned, riéndose. Mientras que la ola abandonada y la sangre de la llama conversaban, una lágrima espacial apareció sobre ellos. Se ensanchó rápidamente,
formando un agujero negro y surgió una figura. Llama negra. ¿Cómo está aquí? Ola abandonada y sangre de llama protagonizada por la figura. Estaban extremadamente familiarizados con este jugador, ya que era su objetivo principal. Finalmente te he encontrado. ¿Por qué tienes tanta prisa por irse? Xifeng preguntó mientras aterrizaba suavemente en el suelo cubierto de hierba. Llevaba una sonrisa mientras fijaba la ola abandonada y la sangre de llamas con su mirada. Ambos llevaban capas negras, por lo que no podía tener una visión clara de sus apariencias y niveles. Sin embargo, podía sentir su tensión. Esto fue especialmente cierto para la ola abandonada vendada. Sabía que la invasión de monstruos anterior había sido el malvado templo de Dios, pero incluso después de usar la torre mágica, no había podido localizar a la persona responsable. Esta vez, sin embargo, usó la torre mágica para buscar a los culpables durante toda la batalla. Gracias a la matriz mágica que había convocado a los malvados demonios, había obtenido una idea general de la ubicación del culpable. Honestamente, Xifeng se había sorprendido al enterarse de la aparición del malvado templo de Dios en el reino de la luna de estrellas. El templo del dios malvado podría no ser una amenaza desde el principio, pero si no fuera exterminado en el tiempo, ni siquiera 2 o 3 superpuestos podrían derribarlo, mucho menos al acero. Ahora que había encontrado una pista que conducía al templo del dios malvado, no podía ignorarlo. Nunca había esperado que el líder del gremio todopoderoso, Black Flam, nos adormeciera con su presencia. ¿A qué le debemos el placer? Preguntó la oveja abandonada, tratando de parecer un transeúnte. Al mismo tiempo, le envió un mensaje al emperador bestia, notificándole de la llegada de Xifeng y solicitando refuerzos. La fuerza de Black Flam era conocida en todo el reino de la luna de estrellas. Era el experto número 1 de buena fe del reino. Aunque la ola abandonada confía en su propia fuerza, sabía que estaba lejos de ser lo suficientemente poderoso como para derrotar a alguien a nivel de Black Flam. Trabajar con sangre de llama no cambiaría eso. Por supuesto, estaban sus demonios malvados de alto nivel que aún vivían, no tendría ninguna razón para temer la llama negra. Incluso estaría seguro de matar al hombre. ¿Estás tratando de sugerir que no estás conectado con el templo del dios malvado con cuán densa es la energía malvada que te rodea? Xifeng exigió. ¿Bien? ¿Vas a revelar la sede del templo? Si no, simplemente puedo arrastrarte al templo de Dios de la guerra. Estoy seguro de que no necesitas que te cuente sobre las consecuencias de ser capturado. Aunque los seguidores del templo del dios malvado tenían mucho más poder que cualquier jugador ordinario, tuvieron que pagar un precio correspondiente. Una muerte fue suficiente para enloquecer a estos seguidores. Si el templo de Dios de la guerra los capturara, su vida sería un infierno. El corazón de Wave abandonó se hundió mientras escuchaba a Xifeng. No había esperado que este hombre conozca el verdadero miedo de los jugadores de Dios malvado. Se acabó. Se acabó. ¿Qué tengo que hacer? El sudor goteó por la frente de la ola abandonó mientras observaba el enfoque gradual de Xifeng. No guardar silencio ni exponer la ubicación de la sede principal del malvado templo de Dios era una opción. Oava abandonada nunca había esperado que algún personaje menor en el que había menospreciado lo obligaría a tal situación. Cuando Xifeng estaba a menos de 30 yardas de la ola abandonada, se formó una lágrima espacial antes del jugador vendado. De repente, alguien salió de la lágrima. No era otro que el emperador de la bestia, el líder de Wave abandonado. Capítulo 1349, Emperador Black Flam and Beast, Emperador de Bestias. La ola abandonada se estátió cuando la imponente figura apareció ante él. Como de costumbre, el emperador de Beast llevaba una capa negra y vendajes que cubrían todo su cuerpo. Sin embargo, el aura del emperador de la bestia y la energía malvada radiante eran mucho más fuertes que la última vez que la ola abandonada había conocido al hombre. A pesar de la falta de malicia, la ola abandonada no pudo evitar sentir un miedo indescriptible mientras miraba a la espalda de Beast Emperor. Por supuesto, también estaba aliviado. Ahora que había llegado el emperador de la bestia, estaba a salvo de Xifeng. ¿Este es Beast Emperor?
Mientras tanto, Flamblot, que se paró junto a la ola abandonada, miró al hombre delante de ellos con un aspecto atónito. Aunque la ola abandonada le había dicho que el emperador de la bestia era fuerte, Flamblot no se había dado cuenta de cuán fuerte. El aura del hombre estaba a la par con el de un gran señor. El emperador bestia instantáneo había llegado, había sentido que su cuerpo crecía pesado. Esta fue la primera vez que conoció a un jugador que no se sintió como un humano, sino algún tipo de criatura aterradora. La llegada del emperador de Beast también había detenido los pasos de Xifeng. Con una energía malvada tan densa y poderosa que lo rodea, ¿es un enviado de Dios malvado? El hombre encapuchado sorprendió a Xifeng. El emperador bestia instantáneo había aparecido, la energía malvada que exudaba contaminaba el área circundante. Si los jugadores normales pasaran demasiado tiempo en esta contaminación, sin duda se convertirían en Demonkin. Incluso el Gran Lord clasificó a las bestias malvadas y los demonios malvados solo podían contaminar un área de 20 a 30 yardas, sin embargo, el emperador bestial contaminaba un radio de más de 50 yardas. Con la bendición del dios malvado, su energía malvada también era más densa de lo normal. Si la energía malvada de las bestias malvadas y la malvada demonios fuera similar al aire, entonces la energía malvada del emperador de la bestia era como líquido. ¿El líder del gremio de Zero Ala, la llama negra? Beast Emperor le preguntó a Xifeng con voz grave. Efectivamente, eres tan fuerte como dicen los rumores. No es de extrañar que esos viejos compañeros estén hablando de ti. Déjame presentarme. Me llamo Beast Emperor. También soy el apóstol que activó el templo del dios malvado en el reino de la luna de estrellas. ¿Puedo saber si el líder del gremio Black Flame sería tan amable como para perdonar a mis dos amigos? Te puedo asegurar que las bestias y los demonios no volverán a molestar a Stone Forest Town. Si los dejo ir, esas malvadas bestias y demonios malvados dejarán solo a Stone Forest Town. ¿Es esta una especie de humilde amenaza? Xifeng preguntó. Puedes pensar en eso de esa manera, reconoció Beast Emperor. En su opinión, el dominio de Dios tenía menos amenazas para ofrecer a medida que pasaba el tiempo. El gremio número 1 del reino de un miserable no era uno de ellos. La ola abandonada era uno de los apóstoles malvados básicos de Dios debajo de él. La ola abandonada solo pudo controlar un máximo de 600,000 bestias malvadas, que no podrían ser más de 30 niveles más altos que los suyos. La bestia malvada más fuerte que podía controlar era solo el nivel 4 de menor rango, y solo podía controlar hasta 10 a la vez. En cuanto a los demonios malvados, la ola abandonada solo podía controlar un máximo de 5,000, y no podrían ser más de 20 niveles más altos que él. La ola abandonada del demonio malvado más fuerte que podría controlar era solo el nivel medio de nivel 3, y su máximo era 20 a la vez. Si la ola abandonada podría llevar a Zero Ala al borde de la destrucción con un ejército a medias, ¿qué podría lograr un enviado de Dios malvado como él? ¿Si digo que no? Xifeng preguntó, sonriendo. Luego desapareció. ¿Estás rechazando mi buena voluntad? La mirada del bestia del emperador se volvió helada cuando escuchó la respuesta de Xifeng. Inmediatamente, buscó en su entorno al jugador enemigo. Como si la ola abandonada y la sangre de la llama se enfrentaran a un poderoso enemigo, uno se centró en su entorno mientras que el otro activaba el escudo de la verdad para protegerse. Sin embargo, antes de que cualquiera de los tres pudiera reaccionar, Xifeng apareció junto a una ola abandonada, volviendo a la cuchilla abisal y matando a Rei contra el hombre. Xifeng podría cruzar fácilmente 30 yardas con unos pocos pasos. Cuando Wave abandonada se dio cuenta de lo que estaba sucediendo e intentó usar desaparecer, las espadas aparentemente lentas habían pasado por su cuerpo. Solo después de haber sido golpeado, su cuerpo comenzó a desaparecer. Sin embargo, los dos ataques habían devorado más de 35,000 HP, dejándolo en el rojo. Casi había sido arrojado sobre el río Styx. ¿Cómo son sus reacciones tan rápidas? La sangre de la llama estaba estupefitada. Las cortes de Xifeng no eran indefendibles. Solo que la velocidad de reacción de Xifeng fue simplemente demasiado rápida. Había ejecutado las dos cortes como si se hubiera movido por instinto.
La ola instantánea abandonada desapareció. Xifeng recuperó una bola de cristal azul oscuro de su bolso y la destrozó. No. No puedes hacer eso. Desde el sigilo, la ola abandonada prácticamente gritó cuando vio la bola de cristal destrozada. El Crystal Ball Xifeng había destrozado era una cárcel móvil específicamente diseñada para capturar jugadores oscuros y rojos. Si un jugador oscuro o rojo tuviera menos del 10% de su HP, la captura sería exitosa. Las cárceles móviles tuvieron los mismos efectos que las cárceles en las ciudades de NPC. Este no era un elemento que los jugadores ordinarios podían pagar. El Templo de Dios de la Guerra vendió cárceles móviles que podrían contener a un solo jugador por 50 oro cada uno. Las cárceles móviles que podrían mantener hasta 10 jugadores cuestan 300 oro. Incluso los jugadores ricos no comprarían una herramienta tan costosa sin una razón específica. Aunque Wave Abandonado había considerado usar una habilidad para resistir la captura, una vez que se activara la cárcel móvil, capturaría a cualquier jugador en 15 yardas que se ajustaran a los requisitos y les impidan usar habilidades o herramientas. Ni siquiera podrían moverse. Ni siquiera un estado invulnerable podría salvarlos. En un abrir y cerrar de ojos, un agujero negro devoró Ola Abandonada, y desapareció como si nunca hubiera existido. Mientras tanto, la bola de cristal que Xifeng se había destrozado se había recuperado, pero en lugar de azul oscuro, la bola de cristal ahora era negra. ¿Llama negra, bastardo? El emperador de la bestia miró a Xifeng, la energía malvada que se desborda de su cuerpo. Su aura también comenzó a aumentar. Libérelo ahora. De lo contrario, ni siquiera piense en dejar en vivo este lugar. Aunque era un enviado de Dios malvado, alguien que disfrutaba de una posición alta en el templo del Dios malvado, solo se le concedió 5 apóstoles. Incluso si uno de sus apóstoles muriera, no conseguiría otro. Por lo tanto, fue extremadamente cuidadoso al seleccionar apóstoles. Después de todo, los jugadores sin suficiente fuerza y recursos no eran de mucha ayuda. Aunque Wave Abandonado había perdido el apoyo de la corporación Blackwater, ya le había dado a la Ola Abandonada una de sus 5 espacios de apóstol. La pérdida de Ola Abandonada era el equivalente de perder 600,000 bestias malvadas y 5,000 demonios malvados. ¿Dejar aquí con vida? Xifeng se volvió hacia el emperador de la bestia. Riéndose, dijo, ¿estás bromeando? ¿O crees que no puedo decir que solo eres una imagen de espejo? ¿Viste a través de él? El emperador de la bestia estaba aturdido. No tenía ninguna habilidad que permitiera la teletransportación a larga distancia, pero podía enviar una imagen de espejo, enviándola para ordenar su propio ejército y el de sus apóstoles. Esta habilidad no solo garantizó su seguridad, sino que también le permitió mantener sus subordinados bajo control. Aunque su imagen de espejo era invulnerable, tampoco podía atacar. La imagen del espejo fue solo una réplica que duró 30 minutos. ¿Un doppelganger? Flamblod miró al emperador de la bestia confundida. Tanto el aura del emperador de la bestia como la energía malvada excedieron con creces las ondas abandonadas. Al final del día, un doppelganger era solo un doppelganger. Todos sabían que, aunque parecían el verdadero negocio, los doppelgangers no tenían el aura del jugador original. Sin embargo, no importa cómo mirara al emperador de la bestia, el hombre debería ser real. Pero lo que el emperador de la bestia y la sangre de la llama no sabían era que Xifeng había activado los ojos omniscientes. Podía ver la verdad de todo a menos de 100 yardas de sí mismo. El emperador bestia instantáneo había aparecido, Xifeng había activado ojos omniscientes para evitar una emboscada. Después de todo, si un enemigo apareció de repente, otros probablemente estaban cerca. Sin embargo, si el emperador de Beast realmente llevara una capa negra, incluso los ojos omniscientes no revelarían su identidad. Sin embargo, como este emperador bestial era solo una imagen espejo, la capa negra solo podía ocultar su apariencia. No hizo nada para ocultar los datos de la imagen del espejo de los ojos omniscientes. Además, como la imagen del espejo era invulnerable, no podía atacar. Era similar a sus pasos divinos. A pesar de su artimaña, Beast Emperor no mostró signos de pánico o preocupación. Por el contrario, él se rió y dijo,
Como se esperaba del jugador, el pabellón secreto llamó al rey de la espada. Los expertos pico ordinarios no son rival para su fuerza y perspicacia. Sin embargo, ¿crees que he pasado tanto tiempo hablando contigo solo por diversión? Tan pronto como el emperador de la bestia lo había dicho, una figura negra descendió desde arriba. La figura se cernía sobre el emperador de la bestia mientras miraba a Xifeng. Demonio malvado, criatura oscura, gran señor, nivel 70 HP 35,000,000 diagonal 35,000,000. Capítulo 1350, asalto de potencia completa. Como apareció el malvado demonio, la atmósfera del área cambió. La densa energía malvada contaminó el área, y las sombras se agruparon alrededor del demonio malvado. Sin embargo, el aspecto más aterrador era el aura del demonio malvado. Incluso un experto como la sangre de la llama no pudo evitar estremecerse, sus movimientos se volvieron lentos. Entonces, ¿este es un gran señor clasificado por el mal demonio? Flamblod estaba sorprendido y asustado mientras miraba al demonio malvado. Su miedo no se debió al aura del demonio. Más bien, el demonio malvado antes que él se sintió casi humano. Su mirada condescendiente y burla lo hicieron parecer un jugador en la piel de un demonio malvado. Flamblod nunca se había dado cuenta de que había una gran diferencia entre un gran señor y un gran señor. Clasificó al mal demonio. Para mejorar un demonio malvado al gran rango de Lord, la ola abandonada tuvo que devorar las almas de muchos jugadores. Por supuesto, el demonio tenía que tener suficiente potencial para evolucionar. De lo contrario, absorber almas solo aumentaría su nivel, no su nivel. Cada vez que se promovía un demonio malvado, requeriría varias veces más almas para alcanzar el próximo rango. Uno podría imaginar lo difícil que era producir un gran señor clasificado por el mal demonio. Sin embargo, el emperador Beast tenía la intención de usar una criatura así para liderar el camino. Si hubieran tenido la ayuda de un gran señor durante su asedio contra Stone Forest Town, la batalla podría haber terminado a su favor. Black Flam, te he dado tu única oportunidad. Como te has negado, te mostraré lo que se siente para un demonio devorar tu alma. El emperador de la bestia sonrió a Xifeng. Si un experto como tú se convierte en un demonio malvado, estoy seguro de que tendrá mucho potencial. Los cadáveres de Peak Experts fueron muy valiosos para los jugadores del Templo de Dios Malvado. Tales cadáveres tenían una posibilidad mucho mayor de convertirse en demonios malvados con un alto potencial de crecimiento. El malvado demonio creado tendría una mejor oportunidad de convertirse en una criatura de alto nivel. Cuando Beast Emperor terminó de hablar, el malvado demonio sobre él desapareció mientras corría hacia Xifeng con la velocidad del rayo. En un abrir y cerrar de ojos, el demonio malvado llegó antes de su objetivo, cortando la cabeza de Xifeng con garras envueltas en niebla gris oscura. Sin embargo, a mediados de swing, el demonio malvado cambió abruptamente su trayectoria de ataque, creando un arco plateado que se separó de la niebla gris y se movió hacia el cuello de Xifeng. Mientras tanto, la niebla gris retuvo su forma mientras continuaba hacia la cabeza de Xifeng. ¿Interruptor rápido? Xifeng no pudo evitar su sorpresa. No había esperado que el malvado demonio hubiera captado una técnica tan excelente. Además, la transición fue tan suave y repentina que incluso un experto en reino vacío como él no había podido detectar señales de advertencia. Era como si las células del demonio hubieran alterado de atacar su cabeza a deslizar su cuello. En este momento crucial, una de las cuchillas de Xifeng, que había empleado para contrarrestar las garras con niebla, cambió las direcciones. Mientras que la cuchilla abisal continuó bloqueando las garras descendentes de la niebla gris, matando a Rey se volvió para bloquear las verdaderas garras del mal demonio. ¡Auge! ¡Auge! Como se encontraron las cuchillas y las garras, la colisión esparció chispas deslizantes. El suelo debajo de los pies de Xifeng se hundió ligeramente. El impacto luego arrojó a Xifeng y aterrizó a más de 20 yardas de distancia. Instantáneamente perdió más de 10,000 HP. ¿Es este un gran señor clasificado como la fuerza del mal demonio? Cuando Xifeng golpeó el suelo, ambas manos estaban entumecidas.
Sus cuchillas vibraron, liberando un zumbido bajo. Efectivamente, su fuerza y velocidad superan con creces a un gran señor ordinario. Si no fuera por su rápida reacción y desviación de matar a Rey, probablemente habría muerto. Aún así, desde que había alejado a Rey de su parada, no había podido mitigar el daño por completo, lo que le hizo perder una sexta parte de su HP total. A este ritmo, incluso si bloqueara cada uno de los ataques del demonio, solo duraría 6 ataques. Solo había sido salvado debido a su clase magistral de la espada de nivel 2, una de las 10 grandes clases de Saint y su excelente equipo. Si un nivel 2 TM del mismo nivel hubiera recibido ese último ataque, lo más probable es que pierdan un mínimo de 20,000 HP. ¿No está muerto? El emperador de la bestia se sorprendió momentáneamente cuando vio a Xifeng de pie con la mayor parte de su HP intacto. Sabía cuán poderoso era un gran señor clasificado como el mal demonio. Incluso el MT más fuerte actual en el dominio de Dios moriría instantáneamente si no activaran una habilidad para salvar vidas en el tiempo. Al alcanzar el rango del gran señor, los estándares de combate de los demonios malvados sufrieron una transformación cualitativa. Los jugadores no tenían esperanza contra la velocidad de transición de estos Gran Lords. Después de tener en cuenta el poder aterrador y destructivo del Gran Señor, cualquier jugador que intentara solos a una criatura de este tipo moriría al instante. ¿Incluso bloqueó ese ataque? Efectivamente, la fuerza de Black Flame ha mejorado significativamente una vez más. Flame Blood también se sorprendió al ver a Xifeng tan animado. Incluso contra un gran señor clasificó al mal demonio del mismo nivel, un MT se vería obligado a activar una habilidad para salvar vidas para sobrevivir, sin mencionar contra un gran señor del nivel 70. Si no fuera por los guardias de NPC y varias matrices mágicas, Zero Ala se habría aniquilado fácilmente durante el asedio. Sin embargo, incluso sin ningún apoyo, Xifeng bloqueó el ataque del gran señor. Esto era simplemente inconcebible. Efectivamente, eres bastante impresionante. Pero, ¿cuántos ataques crees que puedes bloquear? Aunque Xifeng había sorprendido al emperador de la bestia, la situación no había cambiado. Como él lo dijo, el malvado demonio se adelantó una vez más. Esta vez, la niebla gris alrededor de sus garras se transformó en una gran espada gris oscuro. Brandizó el arma en Xifeng, enviando 5 rachas de luz gris hacia los puntos ciegos del espadachín. Justo cuando las 5 rachas de luz gris estaban a punto de devorar el Feng Chiita, las escamas de dragón dorado y las runas divinas comenzaron a envolver su cuerpo. Su aura también se transformó, parecido al de una bestia prehistórica. Una corriente de energía azul fluía de matar a Rei y a la palma de Xifeng. Arcos de electricidad azul bailaron en su cuerpo. De repente, Xifeng parecía un dios que había descendido al mundo mortal. El poder del dragón celestial. Liberación de la cuchilla de nivel 2. Esta fue la primera vez que Xifeng usó 2 veces Berserk después de completar su promoción de nivel 2. Incluso contra el Rey de la Oscuridad, Xifeng solo había usado el poder del dragón celestial. Sin embargo, contra el gran señor clasificó al mal demonio, Xifeng no se atrevió a ser descuidado ya que incluso el más mínimo error podría terminar con su vida. Después de lo cual, Xifeng giró ligeramente matando a Rei hacia el demonio malvado. Hoja de sombra. Inmediatamente, una racha de luz azul y 9 rachas de luz negra cortadas en el malvado demonio. La espada sagrada instantánea de Xifeng y la gran espada del demonio malvado colisionaron, el terreno en el que se encontraban destrozados por el impacto resultante. Incluso Flame Blood, que estaba a 30 yardas de distancia, casi perdió el equilibrio. Las 5 rachas de luz gris fueron repelidos hacia atrás, talando varios surcos largos en la tierra. Después de repeler los ataques del demonio malvado, los 10 ataques de Xifeng aterrizaron. Las rayas de luz se morden fácilmente en el cuerpo de robo del demonio malvado, la sangre verde se arrojaba desde sus heridas cuando el impacto arrojó a la criatura sobre una docena de yardas hacia atrás. Al mismo tiempo, el HP del demonio malvado se desplomó. Menos 161,267. Menos 323,497. Menos 160,916. Desde que mató a Rei causó doble daño contra criaturas oscuras,
el HP del demonio malvado cayó en más de 2,000,000 en un abrir y cerrar de ojos. La experiencia de Xifeng se levantó locamente, su nivel aumentó instantáneamente de 53 a 54. Se había ganado aún más exp de matar al demonio malvado que de solos a una especie arcaica. Le había dado casi tanto exp como un monstruo mítico de nivel 70. Xifeng estaba asombrado. Si pudiera matar a algunos más de estos demonios malvados, su nivel se dispararía. ¿HM? ¿Esto es, un cristal de Dios malvado? A medida que el demonio malvado desapareció, la niebla gris se condensó a un solo punto. La niebla gris luego formó un cristal carmesí que se cernía en silencio en el aire, liberando un aura intensamente poderosa. Si un apóstol de Dios malvado solo hubiera atacado a su ciudad por casualidad, podría considerar dejarlos ir. Sin embargo, el apóstol en sus manos había elegido intencionalmente una pelea. A decir verdad, incluso si liberó a este apóstol problemático, no tendría miedo por su futuro. Después de todo, una vez que Zero Ala reforzó sus cimientos, su velocidad de desarrollo solo continuaría aumentando. Además, un apóstol de Dios malvado requería una gran cantidad de recursos para crear bestias malvadas y demonios malvados. Si los diversos grandes gremios de Starmon Kingdom fueran cautelosos, crear más subordinados no sería fácil. Sin embargo, no tenía interés en combatir las guerras de asedio sin ninguna buena razón. Además, todavía tenía muchas cosas a las que necesitaba atender. No tenía suficiente tiempo para perder en el reino de la luna de estrellas. Nuevamente, el emperador de la bestia estaba aturdido. Sin embargo, exigió con voz fría: ¿realmente tienes la intención de pelear conmigo hasta el final? Xifeng no había esperado que un gran señor clasificó al mal demonio dejar caer el artículo. Normalmente, solo los demonios malvados y de los míticos y arriba tenían una pequeña tasa de caída. En el pasado, el Super Guild gobernando el imperio de Lioneart había aniquilado el templo del dios malvado, que había destruido casi la mitad del imperio en el proceso. Solo había obtenido cristales de dios malvados de remolque después de matar docenas de demonios míticos y por encima de los malvados demonios. Al final, el gremio había usado los dos cristales para alimentar dos de sus ciudades. Ambas ciudades finalmente habían crecido para convertirse en las ciudades de gremio número 1 y número 2 en el imperio. Después de ver el maravilloso potencial de Dios del Dios, los diversos grandes gremios del dominio de Dios habían buscado y cazado por los demonios malvados del templo para obtener los cristales de Dios malvado. Cuando Xifeng vio caer el cristal del Gran Señor, incluso se preguntó si sus ojos le habían jugado un truco. Después de esta guerra de asedio, Stone Forest Town había demostrado que era tan segura como una ciudad del NPC, permitiendo que los jugadores se desarrollen en el área sin preocupación. Debido a esto, muchos equipos de aventureros y jugadores comerciales conocidos se apresuraron a Stone Forest Town, temeroso de que su competencia robe su oportunidad. Ni siquiera Aqua Rose podría tomar la decisión de permitir que tantos jugadores ingresen a Stone Forest Town. Tuvo que esperar a que Xifeng regresara. Líder del gremio, ¿te gustaría reunirte con ellos? Aqua Rose preguntó. Tonto, ¿verdad? Mientras las cicatrices interminables leyeron el informe sobre la guerra de asedio en Stone Forest Town, su interés en Zero Ala creció. Después de todo, el gremio había abandonado la oportunidad de fortalecer su ciudad y utilizado un enfoque completamente diferente al de los otros gremios. Las cicatrices interminables encontraron las acciones del gremio confusas e intrigantes. Mientras que los reinos de la luna estrella, varias potencias importantes discutieron el asunto, Xifeng, el autor de esta conmoción, regresó a White River City. Después de dejar la sala de teletransportación, llevó un carruaje de caballo avanzado al templo del dios de la guerra. ¿Seguro?
Xifeng sacó la cárcel móvil y se la entregó a Roland. Después de que Roland recibió la cárcel móvil, cantó un encantamiento y golpeó su dedo en la bola de cristal. Una imagen apareció encima de la cárcel móvil. La imagen mostró una ola abandonada atrapada dentro de un espacio oscuro. La ola abandonada fue lanzando continuamente ataques en el espacio circundante. Irradió la energía malvada, y sus ojos estaban inyectados en sangre. Era obvio que ya había caído en la locura. Realmente es un apóstol de Dios malvado. El choque parpadeó en los ojos de Roland. El templo de Dios de la guerra y el templo del Dios malvado tenían una relación hostil. Mientras tanto, Dios malvado, los apóstoles habían recibido la bendición del Dios malvado. Eran raros en el dominio de Dios. Roland devolvió la cárcel móvil a Xifeng y dijo respetuosamente: «Estimado aventurero, por favor, sígueme. Te traeré para reunirte con el Lord del Templo del Vice. Creo que el señor del Templo del Vicepresidente estará muy feliz de conocerte». Si pudiera ganar suficiente favorabilidad con Capra, obtendría acceso a todo tipo de matrices mágicas. Incluso podría comprar la rumoreada matriz mágica de reunión de maná avanzada, que podría duplicar la densidad de maná en un radio de 500 yardas. El área efectiva de esta matriz no solo fue vasta, sino que también aumentó la densidad de maná en mucho. Uno podría imaginar cuánto podría beneficiar a un gremio. Innumerables jugadores habían intentado todo tipo de métodos para ganar favorabilidad con este NPC. Desafortunadamente, hacerlo fue extremadamente difícil y se volvería aún más después de cada incremento de 100 puntos. Muy pocos jugadores habían ganado 100 puntos de la favorabilidad del anciano en el pasado. Solo un puñado había ganado 200 puntos. Xifeng nunca había oído hablar de ningún jugador que ganara 300 puntos. Después de lo cual, Capra cantó un encantamiento. De repente, una bola de agua del tamaño de una palma se separó de su contraparte masiva. La bola de agua luego aterrizó en las manos de Xifeng. Después de obtener la matriz mágica de recolección de Starlight y dejar el templo de Dios de la guerra, Xifeng recibió una solicitud de comunicación de Aqua Rose. ¿Cuál es la prisa? ¿Ha pasado algo? Xifeng preguntó cuando vio la ansiedad de la mujer. Líder del gremio, consulte los foros oficiales. Hace algún tiempo, el entierro de Eaven firmó un acuerdo con varios equipos de los principales aventureros y docenas de conocidos equipos de aventureros. Estos equipos de aventureros han ocupado oficialmente la ciudad del entierro del cielo. La noticia de esto ya ha llegado a los diversos grandes gremios, informó Aqua Rose apresuradamente. Normalmente, el líder del gremio organizaría las operaciones del gremio, ya que su objetivo principal era aumentar el prestigio y la motivación del gremio. Sin embargo, Xifeng generalmente estaba demasiado ocupado. Normalmente, era imposible de encontrar. Por lo tanto, los líderes de biceglos de Ala de Zero, como ella y la Suave Nieve, organizaron estos eventos. Aunque nadie en el gremio se había quejado, prácticamente todos los jugadores que se unieron a Zero Wing sabían de Llama Negra, y todos se estaban muriendo por conocerlo. La fuerza principal y los miembros principales del gremio estaban particularmente ansiosos por buscar y atacar mazmorras con su líder del gremio. Tomaré el mando esta vez. Xifeng asintió. Inicialmente tenía la intención de dirigirse a la cicatriz congelada, pero el medio ambiente era simplemente demasiado duro. Sin una preparación suficiente, el Rey Frost era imposible de atacar. Además, su objetivo actual era ayudar a su gente a subir. Naturalmente, tuvieron que viajar a un mapa de nivel superior. Los miembros del gremio se volverán locos cuando escuchen esto. Aqua Rose respondió, sonriendo. Inmediatamente desconectó la llamada y comenzó a abordar los arreglos necesarios. ¿Podría Zero Wing planear exterminar a los gremios oscuros? Normalmente, estas principales potencias ignoraron un equipo de élite de 1,000 hombres. Sin embargo, no pudieron ignorar tal legión del Ala Cero.
Después de todo, cada uno de esos jugadores era un experto. Si Zero Wing hubiera atacado a un gremio en particular, incluso un ejército de élite de 10,000 hombres no podría detener esta legión. Por un tiempo, las diversas potencias importantes discutieron sus suposiciones sobre las intenciones de Zero Wing. También recordaron a sus propios miembros a sus respectivas ciudades. Relajarse. Si Feng sonrió con indiferencia. Luego eliminó a las balistas en miniatura y explotó flechas de su bolsa, una tras otra. El campo de batalla de luto fue un excelente mapa de molienda. Desafortunadamente, no era adecuado para equipos de jugadores comunes. Estos orcos se movieron en grupos grandes y eran increíblemente fuertes individualmente. En general, solo los equipos de nivel 2, 100 hombres tenían alguna esperanza de moler de forma segura aquí. Aunque sus jugadores aún no habían alcanzado el nivel 2, podrían compensar con los balistas en miniatura. Además, una vez que murió el capitán de orcos, dejó caer varios artículos. Sin embargo, como todavía estaban involucrados en la batalla, nadie se movió hacia el botín. Después de matar al primer capitán de orco, el equipo centró su fuego en los otros capitanes de orco. De tal manera, un capitán de orc después de otro cayó de las murallas. Cuando habían aniquilado a los más de 20 capitanes, muchos jugadores de nivel 42 habían nivelado a 43. En cuanto a Aqua Rose, un verano atractivo y los otros niveles superiores, habían alcanzado el nivel 49, estaban a solo un nivel del nivel 50 ahora. Casi todos en los foros oficiales de Star Limón Kingdom discutieron la situación. ¿En qué ciudad decidirían desarrollar? Después de todo, ambas ciudades tenían ventajas. Con el ascenso de Red Iron Town a Glory, muchos jugadores que habían estado interesados en las casas y tiendas de Stone Forest Town comenzaron a dudar. En este momento, la sonrisa melancólica contactó a Sifeng y preguntó, líder del gremio, ¿deberíamos mantener la subasta antes de lo planeado? Si lo sostenemos al mismo tiempo que el entierro del cielo, será difícil fomentar las altas ofertas. Interesante. Entonces, ¿ya han comenzado a trabajar con Beast Emperor? Cuando Sifeng vio la casa de subastas de Red Iron Town, instantáneamente entendió lo que estaba sucediendo. Después de todo, el diseño de la casa de subastas no fue fácil de obtener. Sifeng no pudo evitar reírse de la situación cuando dijo, bien. Como quieren una competencia, dámoslos a ellos. Las palabras de Sifeng hicieron que Aqua Rose y las otras sin palabras. Todos los jugadores en el dominio de Dios buscaban obtener una clase oculta. Las diversas superpotencias del dominio de Dios trataron constantemente de obtener legados de alto rango. Desafortunadamente, incluso ellos solo habían conseguido algunas. Sin embargo, Sifeng tenía 10 espacios heredados. Además, el instante en Sifeng había revelado el legado del dios del mar, parecía que el espacio a su alrededor se había congelado. Sintieron que la tableta irradiaron una presión intensa, tanto que se sintieron un poco lentos. Uno podría imaginar fácilmente cuán extraordinaria era la tableta de piedra. El legado fue definitivamente un rango alto. Si se hubiera colado en la ciudad imprudentemente, habría perdido la vida. Poco después de que estos orcos míticos ranizados abandonaron la ciudad, los orcos dentro de la capital también entraron en un frenesí, salieron de la ciudad. ¿Existe mi oportunidad? Al ver a los orcos salir de la ciudad y los 3 orcos míticos a más de 200 yardas de sus paredes, Sifeng activó el movimiento espacial y saltó a la lágrima espacial que se formó ante él. Después de desaparecer del pie de la montaña, apareció ante la entrada principal del Palacio del Orco. En el momento siguiente, la pared se elevó lentamente, revelando la habitación secreta.
En el instante en que se abrió la sala secreta, Xifeng sintió una densa ola de maná que lo lavaba, dándole una sensación agradable. Su mente también se sintió renovada. En el momento siguiente, sin embargo, un aura aterradora envolvió su cuerpo, lo que dificulta un movimiento uniforme. Después de que Xifeng vio la verdadera naturaleza de este cofre del tesoro, no pudo evitar su sorpresa. Un antiguo cofre del tesoro. Chieftain de Orco, criatura humanoide, mítica, nivel 85 HP 320,000,000 diagonal 320,000,000. Contra este monstruo, incluso un equipo de élite de nivel 85 de 100 hombres, los jugadores de nivel 2 serían aniquilados. Xifeng sabía esto porque había llevado a un equipo a atacar a un jefe de orcos antes, excepto que ya había sido ascendido a un rey de la espada de nivel 3 en ese entonces. En términos de fuerza, el jefe de orcos era mucho más poderoso que los 3 orcos míticos clasificados que habían acusado de la ciudad. Además, su intelecto podría rivalizar incluso el de un NPC, era como un salvia entre los orcos. Incluso un equipo de élite de 1,000 hombres del mismo nivel se borraría a menos que tuvieran una herramienta que pudiera apuntar a la debilidad del jefe de orcos. Justo cuando Xifeng estaba pensando en cómo superar el jefe de orco, de repente escuchó pasos que venían detrás de él. Además, el sonido también se estaba haciendo más fuerte. Cuando se llenaron 2/3 de la barra de carga, el sonido de una explosión entró en las orejas de Xifeng. Los 10 guardianes de Rock fueron aniquilados. Además, en este momento, el cuerpo del jefe de orco estaba cubierto de llamas. Era obvio que el jefe de orco ya no estaba haciendo sus golpes. Dejando escapar un rugido enojado, el jefe de orco corrió directamente a Xifeng. Gnashing sus dientes, Xifeng gritó, «Anna». Justo a tiempo, Anna terminó de cantar el último verso de su encantamiento. En el momento siguiente, se formó una matriz Golden Magic en el techo de la sala. Luego, un valquirie con blindaje plateado apareció cubriendo la espalda de Xifeng. Cada equipo que ingresó al tesoro del palacio solo tenía 2 oportunidades de elegir un artículo. Cuanto de mayor calidad fueran los elementos que eligieron, más fuerte sería su oponente. Solo después de matar a estos monstruos se les otorgaría a los jugadores su artículo elegido. Después de los 2 intentos, los jugadores tendrían que esperar 5 días antes de volver a entrar en el tesoro. Xifeng se había familiarizado desde hace mucho tiempo con los monstruos que podrían aparecer en el tesoro, incluido su nivel de dificultad. Solo que no estaba seguro de si su búsqueda desencadenaría algún cambio. Después de confirmar la ubicación del hacha de desintegración, el sonido de una notificación del sistema alcanzó sus oídos mientras escaneaba los artículos cercanos. Anuncio del sistema: un jugador ha desencadenado el nuevo paquete de expansión Empire's Rise. El sistema se someterá a una actualización. La duración estimada es de 10 horas. Prepárese para cerrar sesión. ¿Lo tengo, así como así? Después de ver el hacha de desintegración en su bolso, miró a su alrededor, buscando monstruos. Luego escuchó otra notificación del sistema. Sistema: ha seleccionado 2 elementos del tesoro. Serás teletransportado a la ciudad de NPC más cercana en 3 segundos. Antes de que Xifeng pudiera inspeccionar los atributos del hacha de desintegración, su cuerpo se transformó en una racha de luz mientras desapareció del tesoro. Si permitieran que esos demonios malvados mataran a los jugadores que visitan Stone Forest Town, incluso menos jugadores harían el viaje. Estará bien, dijo Xifeng, riéndose. Sin embargo, dígale a nuestros asesinos que tengan cuidado. No deben ser descubiertos. Comprendido. La sonrisa melancólica solo pudo asentir impotente. Ella no entendió el beneficio de tal cosa.
Luego comenzó a recordar a los equipos patrullando las diversas rutas comerciales. En cuanto a Si-Feng, recuperó un pergamino de regreso de su bolso y se teletransportó a White River City. Primero, necesitaba entregar su misión de comisión. Si pudiera tener en sus manos ese cristal, podría actualizar instantáneamente su espacio mental en varias filas. Lord Protector, me disculpo por la espera. Rena caminó hacia Si-Feng mientras llevaba una caja de madera tallada con runas divinas. Sonriendo, dijo, a la luz de que usted es el primer aventurero en el reino de la luna estelar en completar una comisión SSS Rank, la Asociación de Aventureros ha decidido ofrecerle una opción. Puede entregar la búsqueda y obtener el elemento de recompensa que nos ha sido confiado, o puede aceptar la recompensa que la Asociación de Aventureros tiene para ofrecer. ¿La recompensa original o la recompensa de la asociación? Si-Feng estaba ligeramente confundido. Esta fue la primera vez que escuchó sobre la Asociación de Aventureros que ofrecía una recompensa diferente. Así es. El hacha de desintegración en sí es la recompensa original. El hacha de desintegración actual es completamente inutilizable, ya que dañaría tanto al usuario como a otros. Sin embargo, la persona que emitió la comisión tiene una forma de refundir el hacha. En cuanto a la recompensa de la Asociación de Aventureros, nos gustaría ofrecer esta caja de madera. De repente, la piedra sagrada irradiaba un poder incomparablemente intenso. La energía dorada salió de la piedra, fluyendo hacia el anillo de las 7 luminarias en la otra palma de Si-Feng. Un momento después, la piedra sagrada se convirtió en polvo, mientras que las 7 luminarias anillos sufrieron una transformación devastadora. 7 corrientes diferentes de luz fluyeron del anillo, dándole un aspecto fascinante. Además, el anillo ahora emitió un ligero rastro de presión. Era difícil imaginar que este elemento era solo un anillo, no un arma. Tan fuerte. Cuando Si-Feng llamó y leyó el panel de atributos del anillo de 7 luminarias, no pudo evitar jadear. ¿Ya se dirigen a los NPC? Si-Feng sonrió débilmente. Bien. Puedo usar esta oportunidad como prueba. Líder del gremio, ¿realmente tienes la intención de solo todos esos demonios malvados? La sonrisa melancólica estaba aturdida. La idea era simplemente demasiado imprudente. El oponente consistía en más de 100 demonios malvados, incluidos grandes señores. Incluso un equipo de expertos de 100 hombres arriesgaría el exterminio, y mucho menos un solo jugador. Relajarse. Envíame las coordenadas. Además, dígale a los asesinos que sean un poco más cuidadosos y eviten el descubrimiento a toda costa. Esos demonios malvados tienen sentidos muy agudos, dijo Si-Feng mientras intentaba calmar el pánico de la sonrisa melancólica. Luego desconectó la llamada y recuperó un pergamino de transferencia del gremio de su bolso. Luego se transformó en una racha de luz antes de desaparecer. «Ten cuidado». Remanent Cloud gritó. Podía decirlo débilmente que la figura detrás de él era un jugador. Desafortunadamente, solo 3 yardas separaron esta figura y el demonio malvado. Ni siquiera un experto podría reaccionar a tiempo para bloquear un ataque tan inesperado de un gran señor con tan poca distancia entre ellos. Sin embargo, cuando las garras del demonio malvado estaban a menos de un patio del recién llegado, un brillo azul floreció en el cuerpo del malvado demonio. Como una bola de cañón, el Gran Lord clasificó al mal demonio disparado hacia atrás, cruzando una docena de yardas antes de chocar contra un árbol grande. Un segundo después del impacto, el imponente árbol cayó al suelo. En cuanto a la figura que surgió de la lágrima espacial, permaneció donde se había parado, su calma compostura lo hizo parecer que nada hubiera pasado. Inicialmente, los demonios malvados habían perdido alrededor de 350,000 HP. En el siguiente segundo, perdieron más de 400,000 HP.
Luego, perdieron otros 500,000 HP. Para cuando las llamas se dispersaron, el señor clasificó los demonios malvados tenían menos de la mitad de sus HP que quedaban. Los jefes habían sido completamente aniquilados. El horrible daño del fuego había estupefacto a los testigos. Sin embargo, antes de que estos jugadores pudieran recuperar sus sentidos, Xifeng siguió el dominio de la llama con la hoja de rayos, dando a otro un fuerte golpe. Después de lo cual, sacó 2 pergaminos mágicos de destrucción a gran escala de nivel 3 y los usó consecutivamente contra los demonios malvados restantes. Al final, los más de 300 demonios malvados se convirtieron en polvo. De repente, un brillo dorado parpadeó en el cuerpo de Xifeng mientras se elevaba del nivel 55 al nivel 56. Capítulo 1377, él es llama negra, asombroso. ¿Quién es este tipo? Los jugadores todavía luchan contra el malvado ejército de demonio Beped cuando vieron a Xifeng convertir a 300 demonios malvados para polvo en solo unos momentos. Un solo jefe clasificado como el demonio malvado podría matar fácilmente a cualquiera de ellos. Si no fuera por el nivel 80 guardia NPC, desde hace mucho tiempo habrían sido aniquilados. Sin embargo, el misterioso espadachín y enclaudado ante ellos había matado a estos demonios malvados como si estuviera moliendo monstruos comunes. Era un método de molienda extravagante. Los demonios malvados no eran como monstruos comunes. No dejaron caer ningún botín, solo ofreciendo una exp ligeramente más alta. Dejando a un lado el hechizo de fuego que Xifeng había usado, los 2 pergaminos mágicos de destrucción a gran escala de nivel 3 podrían venderse fácilmente por más de 1,000 de oro. Con ese tipo de dinero, un jugador podría comprar una valiosa trama de tierra en una ciudad de NPC. Además, incluso con suficiente dinero, los pergaminos mágicos de nivel 3 no eran fáciles de comprar, mucho menos pergaminos mágicos de destrucción a gran escala. En realidad, sin embargo, Xifeng no había desperdiciado los 2 pergaminos. Chieftain Rank Evil Demons tenía una probabilidad considerablemente alta de soltar cristales de energía malvados. En la vida anterior de Xifeng, un solo cristal se había vendido por 10 oro en el mercado. Entre los demonios malvados que había matado, más de 100 habían eliminado los cristales de energía malvada. No solo había recuperado el dinero para los pergaminos, sino que también había obtenido ganancias. Maldita sea. ¿De dónde vino esta persona? Ghost Shadow frunció el ceño, su expresión sombría mientras miraba al lejano Feng Xi. Los demonios malvados temían destrucciones a gran escala, hechizos casi más que nada. A diferencia de los monstruos comunes, aunque los demonios malvados tenían un poder de combate muy alto, no tenían mucho HP. Incluso un nivel 70, Gran Lord clasificó al mal demonio solo tenía 35,000,000 de HP, sin mencionar a los grandes señores y abajo. Comandante, ¿qué debemos hacer? Hemos perdido casi un tercio de nuestros malvados demonios. A este ritmo, será difícil destruir la flota mercante, preguntó un asesino de nivel 42, vestido con azul, preocupado. Las poderosas barreras mágicas protegieron los carruajes de los NPC. Romper una sola barrera llevaría algún tiempo. Además, las barreras mágicas pulieron a los guardias NPC cercanos. Con estos beneficios, los 3 guardias NPC de nivel 880 eran ridículamente poderosos. Necesitaban solo poco tiempo para matar a Great Lord clasificó a los malvados demonios. Solo el Gran Señor clasificó los demonios malvados eran una amenaza. Sin embargo, Xifeng había eliminado casi un tercio de sus fuerzas. Esto no estaba en los planes. Debe estar harto de vivir, se atreve a tratar los malvados demonios del entierro del cielo como exp. Usa nuestras tarjetas Trump. Haga que los 2 Grand Lords prioricen a ese jugador. Dirigir 3 fiestas y ayudar a los monstruos desde el costado. No dejes que se escape. La sombra fantasma gruñó, burlándose. Comprendido. El asesino cubierto de azul inmediatamente entró en acción. Los miembros de la Legión Ghost Shadow, que se habían estado escondidas en el bosque,
se colaron hacia los guardias NPC de nivel 3 con pergaminos azulados de color azulado. Cuando estaban a menos de 30 yardas de los NPC de nivel 3, se rebelaron y desplegaron los pergaminos. De repente, 3 barreras mágicas del oro púrpura, cada una tripulada por 36 jugadores, aparecieron y atraparon los 3 NPC de los 3 niveles y una gran cantidad de NPC de nivel 2, liberando a los demonios malvados de sus oponentes. No importa cómo estos guardias de NPC lucharon contra las barreras, las paredes del dorado púrpura no vacilaron en lo más mínimo. En cuanto a los 2 Gran Señor clasificaron demonios malvados, que de repente se encontraron sin un oponente, rápidamente dejaron las imágenes posteriores mientras corrían para Xifeng. El repentino desarrollo inspiró la desesperación en los jugadores defensores. Los demonios malvados solos eran más de lo que podían manejar. Ahora, cientos de asesinos se habían unido a la batalla. Incluso la nube remanente, alguien que había experimentado muchas batallas feroces, no pudo evitar su amarga sonrisa. El hecho de que varios cientos de jugadores hubieran surgido para atacarlos demostró que alguien estaba al mando de estos malvados demonios. Hubo una gran diferencia entre los monstruos bajo el mando de un jugador y los que no. Después de tener en cuenta los varios cientos de jugadores de asesinos, su gente no tenía posibilidades de sobrevivir a esta pelea. En cuanto a su salvador, Xifeng, necesitaba enfrentarse contra 2 grandes lords de nivel 70. Desafortunadamente, el espadachín tendría suerte de mantener su propia vida, y mucho menos ayudarlos. El Gran Señor clasificó los demonios malvados fueron increíblemente rápidos. Al llegar a Xifeng, golpearon sus garras revestidas de niebla al jugador. Estos Gran Lords eran muy superiores a sus grandes primos Lord en términos de fuerza y velocidad. Además, ejecutaron un interruptor rápido mientras coordinaban entre sí. No se atreve a ser descuidado, Xifeng activó el poder del dragón celestial, aumentando su fuerza en un 150%, agilidad en un 60%, defensa en un 300% y HP en un 500%. Al instante, su HP máximo disparó más allá del umbral de 400,000. Luego ejecutó la órbita de Sword, creando una defensa perfecta a su alrededor. ¡Bum! 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 A medida que las cuchillas y las garras se enfrentaron, las explosiones sonaron en todo el campo de batalla. Con cada colisión, el suelo debajo de Xifeng y los pies del Gran Señor temblaron. Incluso los jugadores a 30 yardas de la pelea podrían sentir intensas ondas de choque. Ambas partes intercambiaron ataques tan rápidamente que era imposible a simple vista de mantenerlos al día con ellos. Todo lo que cualquiera pudo ver era el sumidero de tierra cuando los impactos formaron un cráter. El poder residual de Xifeng y los ataques de los Gran Lores también dejó numerosos surcos en la tierra a su alrededor. Al ver esto, los asesinos cercanos, que habían tenido la intención de emboscar a Xifeng, dudaron, temen quedar atrapados en el fuego cruzado. Por un momento, la escena estupuló a todos los jugadores en el campo de batalla. ¿Cómo fue esto incluso una batalla entre un jugador y monstruos? Esta fue prácticamente una pelea de monstruos en monstruos. ¿Cómo es eso posible? Ghost Shadow, que había esperado para emboscar al espadachín, no podía creer sus ojos cuando vio a Xifeng sosteniendo su terreno contra los 2 Gran Señor clasificó a los demonios malvados. A pesar de ser solo un jugador, Xifeng podría luchar contra 2 grandes lords de nivel 70 en un punto muerto. Nadie creería esto. En realidad, Xifeng estaba bastante orgulloso. Después de actualizar el anillo de 7 luminarias, solo necesitaba activar una habilidad de Berserk para elevar su fuerza a un nivel 70, Gran Lord clasificó el nivel de malvado demonio. Factoring en su velocidad de reacción y físico, podría lidiar con 2 grandes señores con solo la órbita de la espada. Sin embargo, continuar la pelea a este ritmo no era una opción. Xifeng podía sentir su resistencia y concentración agotando. A pesar de que su recuperación de batalla podría mitigar el daño del Gran Señores, no hizo nada para recuperar la resistencia y la concentración perdidas. Antes de que terminara la duración del poder del dragón celestial, se quedó sin resistencia y concentración. Después de lo cual, Xifeng activó pasos divinos y cambió de posición con uno de sus doppelgangers,
distanciándose temporalmente de los dos demonios malvados. Luego recuperó 2 pergaminos del guardia de invocación de su bolso y comenzó a convocar a Anna y Kate. Aunque el Gran Señor clasificó los demonios malvados eran relativamente frágiles en comparación con los monstruos comunes del mismo rango, cada uno todavía tenía 35,000,000 de HP. Con su increíble velocidad de reacción, también podrían esquivar o bloquear una gran parte de sus ataques. Si esta fuera una pelea 1 a 1, podría tener la oportunidad de matar al demonio malvado usando solo el poder del dragón celestial. Sin embargo, en una situación de 2 contra 1, no tenía esperanza de derrotar a los demonios malvados con una sola habilidad de Berserk. Poco después, Anna, nivel 75, y Kate, nivel 74, aparecieron junto a Sifeng. La apariencia de Anna y Kate inmediatamente atrajo la atención de todos. ¿Tonterías? ¿Estoy viendo cosas? ¿Ese tipo en realidad tiene un guardia personal de nivel 75? Cuando vieron el nivel de Anna, los jugadores jadearon. El guardia personal de nivel más alto que conocían era solo el nivel 69. Nunca habían oído hablar de una guardia personal que alcanzaba el nivel 70, y mucho menos nivel 75. Además, ambos NPC usaban equipos brillantes. Cuando Ghost Shadow vio a Anna y Kate, una sensación familiar lo golpeó. Después de pasar por sus recuerdos, estos dos NPC parecían muy similares a los 2 poderosos guardias personales que habían aparecido durante el primer asalto del entierro del cielo contra Stone Forest Town. Solo las armas y equipos del NPCs eran diferentes. La expresión tranquila de Ghost Shadow cambió abruptamente. «Comandante, ¿qué pasó?», el asesino cubierto de azul preguntó con curiosidad. «Tonterías. Es una llama negra». Ghost Shadow exclamó, «Estás sintonizando el canal de YouTube Amor y Honor. No olvides suscribirte y unirte a nosotros en este viaje para descubrir las historias más cautivadoras».